patrón puede obtener beneficio al estar informado de la ley federal del trabajo, ya que obtiene poder de negociación con los empleados que la desconozcan, así como conocer las causas por las que un empleado puede ser sancionado y también conoce los plazos de la prescripción laboral, ya que algunos de los derechos se pueden prescribir. Cuando un trabajador comete una falta, el patrón tiene hasta un mes para sancionar o despedir dependiendo de la falta cometida, así como la indemnización tiene 2 meses para ser cobrada por los beneficiarios del trabajador en caso de muerte por riesgo laboral, por mencionar unos ejemplos. También se está informado de los derechos de los trabajadores y puede evitar sanciones que son aplicadas por la Junta de Conciliación y Arbitraje, Seguro Social y o Infonavit, dependiendo de la falta incurrida. También, al respetar la ley federal del trabajo, garantiza un ambiente estable, causando mayor compromiso y motivación de los trabajadores para con la empresa. Algo muy beneficioso puede ser conocer las 14 causas de motivos de rescisión sin responsabilidad para el patrón de pagar indemnización alguna. Alguno de estos casos puede ser alterar la disciplina del lugar en que se desempeña, ocasionar prejuicios siempre que sean graves, sin dolo pero con negligencia, cometer actos inmorales, revelar secretos de fabricación o asuntos de carácter reservado, negarse a adoptar las medidas preventivas para evitar accidentes o enfermedades, asistir en estado de embriaguez o bajo la influencia de algún narcótico o droga enervante, o que el trabajador se encuentre cumpliendo una pena de prisión que le impide el cumplimiento de la relación de trabajo, por mencionar algunas de las causas que causan el despido justificado. Este es sin indemnización y solo se le dan un finiquito por el valor de los días trabajados no pagados del mes y sus partes proporcionales de las prestaciones como el aguinaldo, vacaciones, fondos de ahorro, vales de despensa y bonos que ya haya acumulado. Así como si tiene más de 15 años de servicio, se le pagará la prima de antigüedad, 12 días por año trabajado. Las obligaciones del patrón se mencionan en los artículos 132 y 133 de la Ley Federal del Trabajo. El artículo 132 contiene 33 fracciones y el artículo 133 contiene 18 fracciones. A continuación mencionaremos algunas de las fracciones de estos artículos. Del artículo 132, fracción 1, se nos menciona que es cumplir las disposiciones de las normas de trabajo aplicables a sus empresas o establecimientos. La fracción 2 es pagar a los trabajadores los salarios e indemnizaciones de conformidad con las normas vigentes en la empresa o establecimiento. Fracción 7. Expedir cada 15 días a solicitud de los trabajadores una constancia escrita del número de días trabajados y del salario percibido. Fracción 16 bis. Contar con los centros de trabajo que tengan más de 50 trabajadores con instalaciones adecuadas para el acceso y desarrollo de actividades de las personas con discapacidad. Fracción 29. Otorgar permisos sin goce de sueldo a las y los trabajadores declarados desaparecidos que cuenten con declaración especial de ausencia, en los términos de lo establecido en la legislación especial en la materia. Fracción 31. Implementar, en acuerdo con los trabajadores, un protocolo para prevenir la discriminación por razones de género y atención de casos de violencia y acoso u hostigamiento sexual, así como erradicar el trabajo forzoso e infantil. Artículo 133, fracción 1. Negarse a aceptar trabajadores por razón de origen étnico o nacional, género, edad, discapacidad, condición social, condiciones de salud, religión, opiniones, preferencias sexuales, estado civil o cualquier otro criterio que pueda dar lugar a un acto discriminatorio. Fracción 3. Exigir o aceptar dinero de los trabajadores como gratificación porque se les admite en el trabajo o por cualquier otro motivo que se refiera a las condiciones de este. Fracción 9. Emplear el sistema de poner en el índice a los trabajadores que se separen o sean separados del trabajo para que no se les vuelva a dar ocupación. Fracción 10. Portar armas en el interior de los establecimientos ubicados dentro de las poblaciones. Fracción 13. Permitir o tolerar actos de hostigamiento y o acoso sexual en el centro de trabajo.
Fracción 15. Despedir a una trabajadora o coaccionarla directa o indirectamente para que renuncie por estar embarazada, por cambio de estado civil o por tener el cuidado de hijos menores. En el siguiente punto se hablará sobre los derechos que tienen los patrones, según la Ley Federal del Trabajo. El primer punto importante que tiene esta ley habla de que un patrón puede suspender las relaciones de trabajo temporalmente en las siguientes condiciones. Punto número 1. Una enfermedad contagiosa del trabajador. Punto número 2. La incapacidad por accidente o enfermedad de un trabajador. Punto número 3. Que el trabajador se encuentre en prisión preventiva seguida de una sentencia absolutoria. Punto número 4. El arresto del trabajador. Punto número 5. La designación de los trabajadores como representantes ante los organismos estatales. Punto número 6. La conclusión de la temporada en el caso de trabajadores contratados como tal, o sea, un fin de contrato. Otro punto importante a resaltar es que un patrón podrá terminar la relación de trabajo sin ninguna responsabilidad, mientras que sea alguno de los motivos que se encuentran en el artículo 47 de la Ley Federal del Trabajo. Por ejemplo, engaño por parte del trabajador con certificados falsos o referencias en las que les atribuyen habilidades que no tengan. Número 2. Que el trabajador incurra con actos de violencia, amagos, injurias o malos tratos contra terceros. Punto número 3. Que el trabajador ocasione perjuicios materiales intencionalmente durante el desempeño de labores. Punto número 4. Tener al trabajador más de 3 faltas injustificadas dentro de un mes. Punto número 5. Revelar algún secreto o asuntos de carácter reservado con perjuicio a la empresa. Punto número 6. Desobedecer el trabajador al patrón sin justificación. Punto número 7. La asistencia al trabajo en estado de embriaguez o bajo la influencia de algún narcótico. Punto número 8. La sentencia ejecutoria que imponga el trabajador. Otros puntos importantes se encuentran como que el patrón puede contratar a un menor de edad siempre que tenga más de 15 años y cumpla con los artículos 173 al 180. Otro derecho importante que se menciona en la Ley Federal del Trabajo es que tanto los trabajadores como los patrones tienen derecho a constituir un sindicato sin autorización previa, así como realizar coaliciones con los trabajadores según los artículos 354 y 557 de la Ley Federal del Trabajo. También, un patrón puede pedir la revisión de un contrato colectivo si este fue firmado por solo un sindicato de trabajadores o si sus empleados superan al 51% de los afectados por el contrato. El mismo patrón puede separarse del sindicato aun cuando haya un contrato colectivo y terminar relaciones del patrón con el sindicato. Un patrón también tiene derecho a hacer un reglamento interno dentro de la empresa, siempre que cumpla con los lineamientos del artículo 422 al 425 de la Ley Federal del Trabajo. Según el artículo 426, los patrones tienen derecho a solicitar juntas de conciliación y arbitraje para la modificación de las condiciones de trabajo. Por último, se menciona que un patrón podrá suspender las relaciones de trabajo en casos emitidos como por ejemplo la falta de materia prima o la falta de fondos para la prosecución normal de los trabajos. Algunas de las sanciones de los patrones están mencionadas en el artículo 93, que dice que se sanciona al patrón porque no cumple el porcentaje de trabajadores mexicanos. También está el artículo 994, que multa de muchas maneras al patrón, ya sea porque no cumpla las disposiciones contenidas en los artículos 61, 69, 76 y 77, que no cumpla las obligaciones que le impone el capítulo 8 del título 3 relativo a la participación de los trabajadores en las utilidades de las empresas, que no cumpla las obligaciones señaladas en el artículo 132, que no cumpla lo dispuesto por la fracción 15 del artículo 132, que no observe en la instalación de sus establecimientos las normas de seguridad e higiene, o que cometa cualquier acto o conducta discriminatoria en el centro de trabajo, al que realice actos de hostigamiento sexual, o que tolere o permita actos de acoso u hostigamiento sexual. También que viole las prohibiciones contenidas en el artículo 133, fracción 2, etc. Luego está el artículo 995 y 995 bis, que dice que al patrón que viole las prohibiciones contenidas en el artículo 133 se le sancionará también con un equivalente de 50 a 2.500 veces el salario mínimo general. Y el 995 bis dice que al patrón que infrinja lo dispuesto por el artículo 23, el primer párrafo con esta ley, se le castigará con prisión de 1 a 4 años y una multa. Luego está el artículo 997, que dice que el patrón que viole las normas protectoras del trabajo y del campo y del
trabajo a domicilio, se le impondrá también una multa. El artículo 998, que dice que al patrón que facilite al trabajador doméstico que carezca de la instrucción, la asistencia a una escuela primaria, se le impondrá multa por un equivalente de 50 o 150 veces el salario mínimo general. Y el artículo 999, que dice que al patrón que viole las normas protectoras del trabajo en hoteles, restaurantes, bares y otros establecimientos similares, también se le pondrá una multa. Luego está el artículo 1000, que dice del incumplimiento de las normas relativas a la remuneración de los trabajos, la duración de la jornada de descansos, etc. El artículo 1001, que también es una sanción al patrón que viole las normas contenidas en el Reglamento Interior del Trabajo. Y el artículo 1002, que dice que por violaciones a las normas de trabajo no sancionadas en este capítulo o en alguna otra disposición de esta ley, se le impondrá un infractor multa de 50 a 5,000 veces el salario mínimo general. También está el artículo 1004, que dice que también se puede ir directo a prisión de 6 meses a 3 años y una multa que equivalga hasta 800 veces el salario mínimo, o 1,600 veces el salario mínimo, o 3,200 veces el salario mínimo, con una prisión máxima de 6 meses a 4 años. Todo por cualquier negociación industrial, agrícola, minera, comercial o de servicios que haga entrega a uno o varios de sus trabajadores de cantidades inferiores al salario fijado como mínimo general. También está el artículo 1004A, que dice que al patrón que no permita la inspección y vigilancia de las autoridades del trabajo practiquen en su establecimiento, se le aplicará una multa de 250 a 5,000 veces. El artículo 1004B, el incumplimiento de las obligaciones que se refiere al artículo 15B de la ley, se sancionará también con una multa. Y al 1004C, a quien utilice el régimen de subcontratación del personal en forma dolosa, en términos del artículo 15D de esta ley, se le impondrá también una multa. Y por último, el artículo 1005, que dice que al procurador de la defensa del trabajo o al apoderado o representante del trabajador se les impondrá sanción de 6 meses a 3 años de prisión. En los siguientes casos: 1. Cuando sin causa justificada se abstengan de concurrir a 2 o más audiencias, y 2. Cuando sin causa justificada se abstengan de promover en el juicio durante el lapso de 3 meses.